El emperador. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! El niño héroe. Mexicanos, en el consejo mis defensores quisieron salvar mi vida. Aquí pronto a perderla, y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto contra la mancha de traidor que se ha querido arrojarme para cubrir mi sacrificio. Muere inocente de ese crimen y perdono a sus autores esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparte tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México! México, una bendición y una maldición, porque nadie es capaz de salir ileso de su experiencia. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del Segundo Imperio Mexicano, de un austriaco por nacimiento y mexicano por ambición, nada más y nada menos que el segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Reseñando una novela de Pedro J. Fernández que se llama Maximiliano, Memorias secretas del emperador mexicano. Sin duda es un libro con una portada pues muy elegante, muy al estilo de Joe Díaz, y pues bueno, viene una presentación muy bonita. Como tal, pues vamos a leer de qué se nos reseña el libro, ¿no? En 2015 se encontraron en Palacio Nacional escondidos en la habitación que ocupara Benito Juárez 3 libros encuadernados en piel: Las Memorias secretas de Maximiliano de Habsburgo, emperador de México de 1864 a 1867. Esta novela es la transcripción de dichos cuadernos. A partir de esta ficción, Pedro J. Fernández nos revela la humanidad de aquel Maximiliano enamorado, del hijo de rebelde de la archiduquesa Sofía, el hermano menor del emperador Francisco José, el breve virrey de los territorios de Lombardo, Venecia, y al noble que junto a su amada Carlota dejó su patria para buscar la corona y el amor de una nación en guerra. Bien, si bien pues ya estamos en un mes patrio, estamos a punto de conmemorar pues otro año más de la independencia de México, y pues esto fue en ese siglo, digamos que pues de 1864 a 1810 pues nos separan cerca de 54 años, es decir, pues es muy poco ese lapso, pero pues bueno, nos habla de la guerra civil que estaba pasando México y sobre todo el término de la misma, ¿no? Hablar de personajes tan históricos, y pues bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho también la parte de historia, y pues bueno, vamos a reseñar el libro de la siguiente manera. El libro está reseñado bajo los siguientes capítulos en el cuaderno de tapas rojas, tapas verdes y tapas azules. Si bien, bueno, hablando pues como tal el contexto de tapas rojas, pues hablaba de la vida de Europa, cómo fue de niño, educación para gobernar, es decir, que él fue educado para ser emperador, así también pues la relación que tiene con la madre, con su hermano, digamos que pues tenía una cierta relación distante con su madre, y con toda la humanidad del mundo pues no estaba muy de acuerdo en cómo tenían que hacer las cosas en relación a la corona. También pues era muy aventurero, le gustaba viajar aquí a Maximiliano de Habsburgo, y sobre todo tenía esa parte de pues de buscar cosas pues con muchas emociones fuertes. Digamos que su primera aventura en la etapa joven, primera relación que tuvo con una mujer fue con una gitana, y pues de la cual él recuerda situaciones muy específicas. Digamos que su primer amor era María Amelia, y fue un amor no aprobado por la madre, y hasta la fecha cuando él muere recuerda mucho a María Amelia. Digamos que Carlota sí fue su esposa, Carlota lo quiso demasiado, pero el amor verdadero que él tenía era por María Amelia. También pues nos cuenta cómo su hermano José Francisco sube al trono. Ahora sí que pues dentro de la línea tal cual de los Habsburgo, él era el que le tocaba gobernar. A él se le menciona como un hijo de Napoleón, de un emperador francés, y que pues como tal no era querido por esas circunstancias de donde él venía.
Su madre lo mantiene como oculto, pero pues bueno, era como una parte o como rumor real en que pues había sido concebido fuera del matrimonio como tal, pero que también tenía derecho a la parte de Francia. Digamos que pues como tal hijo bastardo, ¿no? Pues como tal pues marca los gastos en exceso que tiene Maximiliano, el arreglo de matrimonio de los imperios de Austria y de Bélgica por medio de Carlota, incluso pues habla pues cuando fue rey de Benavides, en donde pues es de Lombardía, de Venecia, que fue durante un corto periodo, junto con Carlota se fueron a gobernar ahí, pues desde ahí tenía pues un poco de ideas, arregló la cuestión, digamos que del drenaje, porque pues el agua no se iba, prevenía el dengue, hacía reuniones en su castillo con las personas del pueblo, se vestía como persona del pueblo para convivir con las personas que le tocaba gobernar. Pues bueno, ideas muy diferentes, no era tan conservador, estaba muy a favor de la separación de la iglesia y de la parte de gobernar. Entonces, pues bueno, ahí vamos a tener un poco de idea por qué se empezó a interesar en México. Pues como tal, él sí sabía de México, de hecho, pues tiene un pequeño acercamiento a lo que es a la parte de América, viaja al virreinato de Pedro, que estaba ahí en Brasil por parte de Carlota, tenían una dependiente y pues Carlota como tal se enfermaba al momento de viajar al mar. Entonces le comenta que puede viajar Maximiliano sin ella, no había ningún problema. Y pues bueno, digamos que Maximiliano se aventura y pues bueno, le gusta la parte exótica, ve a la comunidad de brasileña, estaba un poco en contra de la situación de lo que se veía, de las distinciones de clases sociales, pero también pues bueno, ahí tiene una pequeña aventura con una brasileña, digamos que de mercado, lo descubren y Carlota se entera. Desde ese momento Carlota se separa en vida de pareja con su matrimonio, es decir, con Maximiliano, que ya no comparten el mismo lecho de cama y cada quien duerme por otro lado, ¿no? Esto pues porque digamos que el contexto histórico de por qué viajan o quieren viajar era porque su hermano lo destituye de ahí de donde estaba en Venecia, porque entran en conflicto de guerra, al final pierden ese territorio y pues como tal pues ya no sabían qué hacer con Maximiliano, le estaban buscando algún puesto, digamos que tenían una zona de confort interesante, ¿no? Regresan a un castillo donde ellos viven, se llama Miramar, y pues bueno, ya regresan en tono de divorciados porque cada quien duerme en su habitación. Durante el proceso de esta historia, pues llega un momento en que su hermano le propone ir a gobernar Grecia, como para quitarlo de su zona, y por otro lado llega pues la parte de la invitación de un emperador francés, en este caso pues, Napoleón, y junto con una comitiva de México, es decir, le llegan a proponer a gobernar México, ¿no? Estaban proponiendo a alguien de sangre real, la casa de algún linaje de emperador, y pues bueno, los más cordiales eran en este caso los Habsburgo, porque pues bueno, estaban ofreciendo una corona, los únicos que aceptan pues son los franceses, ¿no? Como dato curioso, va una persona de un personaje bastante, pues digamos, famoso durante este siglo, va el hijo de José María Morelos y Pavón a pedirle a Maximiliano de Habsburgo que gobierne México de manera como tal de emperador, ¿no? Hablamos de Juan Nepomuceno y pues bueno, aquí interesante, ¿no? Porque pues el padre liberal y el hijo conservador, ¿no? Digamos que eran los jóvenes los que necesitaban esa parte de regresar al imperio, porque pues bueno, ellos vieron todo ese proceso, hay que entender el contexto histórico, de cuando estaban en la parte del imperio y desde la cuestión de virreinato, de España, y después de eso llegar a una independencia que se logra mediante un imperio mexicano por Agustín de Iturbide, que posterior a ello pues las personas como tal estaban de acuerdo y se levantan en armas para después de ahí
propusieron al primer presidente de México, que es Guadalupe Victoria, y de ahí, pues bueno, comenzar aparentemente una vida democrática, pero vuelvo a repetir, durante esos 54 años, hasta donde llega el Segundo Imperio Mexicano, vivieron muchas guerras, es decir, ningún presidente cumplía como tal la jornada que le correspondía para gobernar el país, y siempre había como ese descontento de que no me parece cómo gobiernas, nos agarramos en guerra, a madrazos, lo que tú quieras, muy al estilo tal vez violento, pero era lo que estaba aconteciendo, era un país ahogado en guerra. Maximiliano llega en una época de guerra, ¿no? Por medio de engaños, pues a Maximiliano se dice que hicieron plebiscitos porque él, pues era, vuelvo a repetir, era muy en cuestión liberal, entonces quería que el pueblo mexicano como tal lo eligiera en esta parte para poder ser emperador de México. Se sigue convenciendo porque, pues aparte de los plebiscitos que aparentemente arman en pocos días, recibe cartas por parte de la Iglesia de México, de las familias más importantes, de militares, de generales. Entonces, pues bueno, Maximiliano, de quedarse en Grecia, digamos que en un virreinato tranquilo, quiso venir a México a hacer algo bueno por la patria, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como tal, pues él empieza, bueno, acepta y pues dice que pues se va a retirar, ¿no? Pide consejo de su madre, pide consejo de su hermano y de otro tipo de situaciones a su alrededor. Todos, absolutamente todos decían que era una mala idea porque a México lo consideraban un país bárbaro, un país violento. Entonces pensaban, y lo estuvieron mal, en que iban a terminar con su vida. Pero bueno, ese es otro punto del cual se toca, ¿no? Como tal, pues bueno, pues sí, la única contraparte, y se lo hizo ver Napoleón, era que Estados Unidos pues no iba a tolerar que tuviera pues un imperio a su lado. Le convenía como tal una república mangoneada. Y pues eso es algo que sí se puede comprobar porque pues Estados Unidos contrapunteó contra Agustín de Iturbide para que se deshiciera el imperio mexicano, ¿no? Como tal, la extensión territorial que teníamos era muy grande, desde la época del virreinato e incluso todavía parte del imperio de Agustín de Iturbide, ¿no? Poco a poco, durante esos 50 años, perdimos más de la mitad de territorio, hablando por cuestiones de guerra que teníamos internas y problemáticas con Estados Unidos, que Estados Unidos se fue ocupando toda esta parte de ambos océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, por cuestión estratégica, que actualmente le sigue beneficiando, ¿no? Entonces, esto pues va englobado a eso, ¿no? Como tal, de la familia de Habsburgo le dice que sí puede ir a gobernar México, pero tiene que renunciar a sus bienes sociales, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Pues renuncias a la corona y el linaje que te corresponde, y pues él renuncia, ¿no? Hasta aquí pues llega esa parte de los dos cuadernos, tapas rojas y tapas verdes, y empiezan las tapas azules. Como tal, estos cuadernos pues fueron escritos durante su encierro en Querétaro, para dato interesante. Y pues bueno, digamos que el último capítulo, que es de Tapas Azules, para mí fue el mejor, porque ya habla como tal del Segundo Imperio Mexicano, el periodo que duró, cómo entró Maximiliano y sobre todo cómo termina el asunto, ¿no? Aquí es donde conoce al niño héroe que forma parte de sus filas como tal de militar, así como de un general indígena que compaginaba con las ideas del Imperio Mexicano. El emperador austriaco de nacimiento se vuelve mexicano por ambición, porque pues literal se enamoró de México y murió en honor a México. Pues fue una lucha sin logro, es decir, desde el momento en que él acepta, pues era muy convincente de que él no iba a ganar, porque pues bueno, como tal la fuerza vino de Francia por invasiones que tuvieron por parte de España, de Inglaterra,
este país de nuevo de Francia, cuestiones de deuda, digamos que de dinero, una cuestión de que pues México se rehusaba a pagar porque pues no tenía dinero, tal cual. Benito Juárez en esa época era presidente de México y pues él era el que estaba haciendo este tipo de relaciones exteriores, ¿no? Inglaterra y España se retiran, pero Francia pues planea invadir a México, ¿no? Esta parte como para parar a Estados Unidos porque estaba creciendo muy rápido y a las narices de México. Entonces, pues bueno, ellos pensaron que pues era la mejor opción mandar al emperador austriaco. Sí lo mandaron junto con Carlota y las mejores tropas de Francia, pero pues esto nada más duró corto tiempo. Pues Maximiliano esperaba una llegada pues en Veracruz bastante pues con un arco de arreglo floral, con música, con cuestiones de bienvenida, una entrada triunfal al país, pero se encuentra que pues lo reciben ahí en San Juan de Ulúa, digamos que de una parte muy hostil, no había como tal una comitiva para recibirlo. Entonces, pues bueno, desde ese momento era la primera señal de que no estaba siendo bienvenido a México. Él lo nota, pero decide seguir avanzando, queda maravillado con todo el asunto de las cumbres de Maltrata, con el Pico de Orizaba, porque como tal, pues en Europa donde él vivía, pues no había ese tipo de riqueza en la naturaleza. Era muy amante de todo eso y pues bueno, quedó muy perplejo por la belleza de México en cuestión a eso, ¿no? A las pequeñas ciudades coloniales que se mantenían, entre ellas Puebla. Cuando la visita le cuentan del sitio que ocurre de Francia hacia Puebla el 5 de mayo y de los héroes de ese momento, como dato interesante, pues estaba Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Mariano Escobedo, ¿no? Eran generales que en ese momento o en esa época eran los héroes de México y que como tal pues son muy poco reconocidos en cuestión de lo que ocurre el 5 de mayo, ¿no? Se le atribuye más a Ignacio Zaragoza, que pues nada más libró la batalla, pero que murió a los meses por una enfermedad en el estómago. Pero pues bueno, el verdadero héroe de librar el imperio es como tal el segundo imperio, pues son los últimos dos, que es Porfirio Díaz y el general Mariano Escobedo, ¿no? Porfirio Díaz en el sur y Mariano en el norte, ¿no? Pues bueno, como tal, pues Maximiliano de Habsburgo, al saber de estos personajes, los invita a su corona porque pues bueno, en vez de restar hay que sumar. Él tenía esa idea y pues bueno, escribe una carta a Benito Juárez, de la cual pues Juárez pues como tal rechaza la ayuda. Porfirio Díaz pues era un rebelde que estaba en lucha constante contra los franceses, tratando de liberar Oaxaca, la parte de Puebla. Entonces pues bueno, era en esa situación pues las cuales él se ve inmiscuido, ¿no? Como tal, pues cuando él entra a la Ciudad de México, pues tiene pues una entrada triunfal en lo que es para cuando él llega, los vivas a Carlota, los vivas a Maximiliano, y digamos que pues fue algo que él lo conmovió bastante y como pues como tal adoptó la primera parte de ser mexicano, ¿no? Pues bueno, como tal, pues la primera noche que llega, pues llega en la peor situación, digamos que donde estaba Benito Juárez, pues hay chinches en las camas, igual que Carlota se da cuenta, los muebles están deteriorados y pues bueno, Carlota duerme en un piano de ahí de Palacio y Maximiliano de Habsburgo duerme en una mesa de billar por cuestión de que pues estaban las camas infestadas de chinches, ¿no? Entonces, pues al siguiente día pues se pasan al castillo de Chapultepec a vivir ahí como tal y en estar pues la mayor parte para ser emperadores, ¿no? Bueno, como tal pues eran unos emperadores liberales. Tanto Carlota como Maximiliano pues estaban a favor de cuestión de las jornadas laborales menos largas, que las rayas de tienda quitaran esa parte de paga y de deuda por cuestión de que su mismo sueldo era pagado por cuestión de digamos que de especie, o sea, les pagaban con granos de maíz, con frijol,
con arroz, con carne, con queso, con piloncillo, por ejemplo, pero todo era cuestión de especie y nada cuestión de dinero, ¿no? Maximiliano como tal estaba en contra de todo esto, porque era algo que tarde o temprano iba a explotar en algún tipo de guerra. Y pues bueno, la Revolución Mexicana habla mucho de eso, ¿no? Pues bueno, también en cuestión de la esclavitud, pues también estaban muy en contra, y pues el trato o el maltrato que recibían estas personas, puesto que ellos estaban a favor de este tipo de prácticas. Entonces, pues bueno, al ver esto, varios conservadores empezaron a dejar solo a Habsburgo, porque lo consideraban alguien muy liberal para lo que querían. Incluso la iglesia reiteró su ayuda, porque pues ellos querían que pues regresara como tal las tierras a cuestión de católica, o sea, todas las iglesias tenían tierras a su poder, y pues bueno, el punto de Benito Juárez junto con Lerdo de Tejada pues los empezaron a expropiar, y todo eso ocasionó conflictos de la iglesia y del Estado, ¿no? Maximiliano no lo regresa, simplemente está a favor de lo que propone Juárez, y pues empezó a reformar a favor de ellos, ¿no? Como tal, pues él deja a Carlota, la primera mujer en gobernar a México, con varias situaciones del país. Él empieza a visitar ciudades importantes de lo que es Guanajuato, Querétaro, Puebla, y pues bueno, el primer grito de Dolores se lo echa en Guanajuato. Él echa un 15 de septiembre, durante su imperio que duró, pues echa un grito hacia la parte de la libertad, ¿no? Conmemorando a las personas que estuvieron en eso. También amó Morelia por la mariposa monarca, y pues era un lugar en donde él pasaba mucho, lo que es en específico Cuernavaca. Él pasaba bastante tiempo ahí por el tipo de clima, y pues bueno, le gustaba bastante, ¿no? Todo empieza a caerse a partir de la muerte del padre de Carlota, ya que sufre un ataque, digamos que psicológico, en cuestión de que pierde la cordura, y a partir de ahí Carlota pues ya no se recupera, mentalmente empieza a ponerse mal. Entonces, pues bueno, Maximiliano aquí empieza a recalcar lo que hay en cuestión pues de esta parte, ¿no? O sea, hablamos de que pues Carlota tenía ciertas situaciones, y que pues bueno, una de ellas era la parte mental, tenía problemas en cuestión a la manera de cómo se resolvía, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí Francia empieza a tener problemas, digamos que las cosas en Europa se empiezan a tensar, y empieza a retirar tropas francesas de México. Maximiliano de Habsburgo se queda solo junto con los soldados reales de aquí de México, y los generales franceses lo abandonan, y es ahí cuando dos personajes empiezan a involucrarse con él, que es el famoso niño héroe, hablamos de Miguel Miramón, y el general indígena Tomás Mejía. Pues bueno, como tal, pues ellos pues fueron dos personajes que le ayudaron a huir de México, porque empezaron a tener pérdidas en las ciudades importantes, entre ellas Puebla. Puebla vuelve a tener otra batalla de liberadas contra conservadores, y ahí pues las últimas tropas francesas que quedaban en comandancia con estos generales pues empiezan a perder cierto territorio. En este caso pues Porfirio Díaz empieza a ganar mucha popularidad, porque fue uno de los generales en el sur que recupera Puebla, primero empezando por la parte de Oaxaca, toma Oaxaca, de ahí se lanza a Puebla, vuelve a tomar Puebla, lo sitia, y de ahí amenaza con avanzar a la Ciudad de México, donde estaba Maximiliano de Habsburgo, cosa que cumplió. Por el otro lado del norte, el general Mariano Escobedo pues también estaba tomando ciudades importantes. Entonces todo esto, pues bueno, para empezar Carlota se tuvo que ir para pedir ayuda, ¿no? Porque en cuestión de que pues ya no tenía nadie, Maximiliano de Habsburgo a su lado, necesitaba apoyo en cuestión económico y de fuerza militar para poder enfrentar los problemas que estaba pasando en la corona de México. Como tal, pues el emperador Napoleón no la recibe, no le brinda la ayuda. Así también pues la parte del Vaticano pues también le niega esta situación, y por último pues la parte de Austria, ¿no? La corona o la casa de los Habsburgo también le niega la ayuda. Como tal, pues Carlota se queda ahí y empieza a perder la cordura, tiene otro episodio muy psicótico en donde pues es mejor que se quede ahí por su salud mental, y pues Habsburgo se queda solo en conjunto con estos dos generales. Sin duda, los dos generales pues se fueron junto con
Maximiliano y algunas tropas a Querétaro, que era la manera en la cual ellos pues podían sobrevivir, ¿no? Mariano Escobedo los rodea y los empieza a sitiar. El sitio duró, pues sí, algunos meses. Y pues bueno, en relación a eso, pues algunas batallas las ganaban, pero no había algo relevante en cuestión de que tanto Miguel Miramón como Tomás Mejía pudieran escapar. Como tal, esa estrategia militar pues sí falló porque el sitio estaba muy bien hecho por Mariano Escobedo. Entonces, pues bueno, como tal, pues llega el momento en que pues es arrestado una noche por una traición tal cual de los que estaban ahí con Habsburgo y sus generales, y los agarran rumbo al cerro, ¿no? Pues digamos que ahí tal cual pues son apresados Miguel Miramón, Tomás Mejía y Maximiliano de Habsburgo. Ahí se instala una corte para juzgarlos por traición a la patria. Y pues bueno, como tal, Habsburgo no había algún delito como tal que lo condenara a muerte, pero él sabía que estaban buscando la manera de condenarlo a muerte, ¿no? Pues sí, como tal, pues llega esa condena, tanto a Tomás Mejía como a Miguel Miramón, los tratan de traidores, y pues a Maximiliano de Habsburgo pues también los condenan. Son asesinados por medio de un pelotón de fusilamiento ahí en el Cerro de las Campanas. Y pues bueno, con las primeras palabras que ustedes escucharon es como termina esa parte trágica y en la cual él escribe esos 3 libros. Posterior a ello hay un anexo en relación a Benito Juárez, y pues bueno, ahí él habla de pues como tal de lo que él lee, cómo lee al emperador, y sobre todo pues ahí se entera en la manera en que murió, ¿no? Él ahí en el anexo que habla es que pues bueno, Habsburgo pues no entró en el cajón que le hicieron fúnebre para poder enterrarlo. El primer embalsamiento estuvo muy mal hecho porque pues le cortaron barba, incluso piel, situaciones de creencias de las personas que querían conservar alguna parte del emperador, ¿no? Como tal pues llegó muy desalineado todo esto, ¿no? Entonces incluso pues estuvo mal hecho el embalsamiento. Cuando llega a México, después de algún tiempo, pues el otro me dijo que lo tiene que preparar para que llegue a su tierra después de un año de muerto. Pues de igual forma pues se empieza a ver que daba miedo en cuestión de Maximiliano de Habsburgo, porque pues bueno, le retiraron los ojos, le pusieron pues unos ojos de vidrio bastante tétricos porque parecía un muñeco diabólico, pues la barba muy desalineada. Cuestión, pues él terminó muy mal por el sitio, digamos que no podía comer pues muy bien durante el sitio de Querétaro, y los huesos pues, los tenía pegados a la piel. O sea, terminó de un emperador, digamos que pues muy bien deporte, pues terminó mal, tanto física y de salud, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Carlota pierde la cordura y pues como tal es encerrada en un castillo. Ella muere a los 87 años, ¿no? Incluso vive la Primera Guerra Mundial, y en donde estuvo viviendo pues tenía la bandera de México ondeando, porque pues tuvo esa parte de querer mucho a México, y se recuerda muy bien que su última palabra antes de morir fue México. Entonces pues bueno, aquí como tal pues termina el libro. Hay una obra de teatro, me parece, en el Castillo de Chapultepec, que se lleva a cabo el fin de semana, que es donde habla Maximiliano de Habsburgo. Hay una persona que se viste de él y que pues bueno, como si estuviera en el sitio de Querétaro, empieza a hacer un monólogo. Yo imagino que ha de ser los cuadernos estos que encontraron en el 2015 y que de verdad son muy interesantes, porque pues bueno, habla de toda esta parte de la historia, y pues bueno, en cuestión de conmemoración a esta fecha pues es bueno recordar algunos personajes históricos bastante interesantes. Pues no me queda más que decirte que si el video te gustó, no olvides compartir con tus amigos, dejar un comentario, un like, y pues bueno, nos vemos en una próxima. Yo soy Bravo y muy buenas noches.